esta edición especial de Líderes. Soy Laura Jaramillo y hoy tenemos un invitado con una historia increíble. Se trata del patinador profesional Otto Bolaños. Veamos su historia. Otto Bolaños, este bogotano profesional del patinaje extremo, lleva 20 años representando a Colombia en competencias y demostraciones alrededor del mundo. A los 19 años, se convierte en profesional, quedando entre los 10 primeros en los Latin American X Games de Río de Janeiro. Ganador de múltiples competencias en América, Asia y Europa. Ha realizado varias exhibiciones vinculado a diferentes compañías deportivas. En 2008, fue seleccionado para ser parte del Circo del Sol, para patinar en el show The Beatles Love en Las Vegas, Nevada. En 2012 logró realizar el triple salto mortal en los Extreme Games en Shanghái, China, quedando en quinto lugar. En 2014, Otto vuelve a patinar después de un accidente y lleva su pasión sobre ruedas a más de 2,000 personas nuevamente en el Circo del Sol. Otto, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Laura. Estoy muy contento. Mira, quisiera que me cuentes primero cómo descubriste el patinaje. El patinaje lo descubrí realmente porque encontré unos patines en la casa de mi abuela. Debajo de las escaleras, me acuerdo muy bien, unos patines tradicionales de 4 ruedas. Y esos patines eran de mi tío Otto. Se llamaba igual. Yo nunca lo conocí, él se murió antes de que yo naciera. Pero esos fueron los primeros patines que yo me puse y yo intentaba patinar en la terraza de la casa de mi abuela. Y obviamente los patines me quedaban muy grandes, pero... ¿Y qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 13 años. 13 años. Y en ese transcurrir de tiempo, el boom del patinaje llegó al barrio de mi casa y todo el mundo empezó a comprar patines. Todos mis amigos empezaron a salir con patines y yo era el único que no tenía patines y no podía usar los patines de mi tío Otto porque eran muy grandes. Y seguro se daba pena también. Sí, claro. Entonces le dije a mi mamá que me comprara unos patines a mis papás y me los compraron y ahí empezó todo. Desde el momento que te pones unos patines antiguos escondidos en la casa de tu abuela hasta llegar a ser patinador profesional, ¿cómo es ese proceso? ¿En qué momento empiezas a competir y a empezar a pensar en esto como una cosa seria y no un juego de barrio? Yo creo que no tardé mucho tiempo. Yo creo que me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer y tomarlo en serio. E incluso empecé era muy competitivo y empecé a competir contra mis mismos compañeros en el barrio y cuando descubrí la primera competencia, me metí en la primera competencia de deporte extremo en Colombia y la gané. Gané la competencia de rampa vertical, que es... ¿En la primera que estuviste? La primera que me lancé, la primera... ¿Y eso fue cuánto tiempo después de los primeros patines del tío? Eso fue un año aproximadamente. O sea, en el transcurso de un año creo que descubrí que eso era realmente lo que yo quería hacer en la vida. Y cuando empiezas a patinar y a competir, llega obviamente un momento en que decides dedicarte a eso definitivamente, ¿no? Entiendo que no te metiste en la universidad, no empezaste a trabajar, sino que te dedicaste a eso. Sí, eso fue un tema un poco complicado porque yo terminé el colegio, seguía patinando, seguía compitiendo, hice muchas exhibiciones y competencias en Colombia, las gané, fue increíble, pero yo siempre quise venir a Estados Unidos. Ese era mi sueño porque yo veía en la casa por ESPN, yo veía todas las personas, los personajes, estos profesionales competir y para mí eso era un sueño. Yo decía, yo quiero llegar ahí, yo necesito entrar a competir en estas competencias profesionales. Entonces yo le dije a mi mamá que yo tenía que irme para Estados Unidos. Entonces decidí pedir la visa y la visa me la negaron. La volví a pedir, me la negaron 2 veces, me la negaron 3 veces y me negaron la visa 3 veces y en el transcurso de ese tiempo pasaron casi unos 5 o 7 años sin poder venir a competir. Y mientras tanto estabas compitiendo, en Colombia había un ambiente de buenas competencias. En Colombia había un ambiente, pero el ambiente se fue disminuyendo, el ambiente fue bajando. Habían muchos escenarios. Cuando yo empecé a patinar habían patrocinadores, escenarios, competencias, el nivel era muy bueno. Y eso era muy motivante también para todo el mundo, para mis compañeros también. Por eso yo creo que había tantos patinadores en ese tiempo.
Estamos hablando, yo tendría entre 16 y 17 años ya en ese entonces. Y de un momento a otro esa moda se empezó a caer y los escenarios se desaparecieron, la gente se empezó a desmotivar y esa creo que es la razón del por qué yo estoy todavía acá, porque yo nunca me quité los patines. Yo siempre quise continuar así la gente hubiera perdido la motivación y seguí patinando. Y pues hablando del cuento de la universidad, como me negaron la visa y no vi posibilidades de salir, pues en mi casa ya me estaban diciendo, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tiene que entrar a estudiar en la universidad. Sí, como bueno, ¿y cuál es el plan alternativo? Exacto. Claro. Entonces yo dije, bueno, algo que me gusta, producción de cine y televisión. Yo me acuerdo que iba a entrar a estudiar a la Universidad de Gran Colombia. Pero poco antes de entrar a la universidad me llegó la noticia de que iban a ser los primeros Juegos Extremos, los X Games en Brasil. Yo vi eso y dije, ya me tengo que ir para allá. Ese es mi boleto de salir, es en Brasil. Entonces yo le dije a mis papás, lo siento, tengo que irme a competir, no voy a estudiar. ¿Y te apoyaron? Y eso fue lo más importante porque mis papás siempre con el deporte me apoyaron muchísimo desde que yo empecé. Y eso fue muy importante porque creo que gracias a ellos llegué lejos, porque pude ganar muchas competencias en Colombia, incluso tuve problemas en el colegio por el deporte y afortunadamente llegué al último colegio que llegué. Me tuve que salir de un colegio, pasarme a otro para que pudieran aceptarme y apoyarme mientras yo salía a hacer competencias y a hacer exhibiciones alrededor de Colombia. Vamos a hacer una breve pausa, pasamos a comerciales. Cuando regresamos seguimos esta interesante conversación sobre la vida y la carrera del patinador Otto Bolaños. Ya volvemos. Ya regresamos con Líderes. Continuamos con Líderes. Seguimos en esta edición especial de Líderes. Tenemos un invitado maravilloso, una persona que ha dedicado su vida al deporte extremo. Es Otto Bolaños, patinador profesional. Otto, estábamos hablando de tu experiencia en ese camino de volverte profesional. Obviamente, ser atleta de cualquier estilo y especialmente en un deporte extremo tiene una cantidad de sacrificios y sacrificios físicos. Cuéntanos un poquito de ese proceso, de los sacrificios que has tenido que hacer para llegar hasta acá. Bueno, uno de los... puede ser un sacrificio... Bueno, son los gajes del oficio, ¿no? Los entrenamientos por los que yo pasé para llegar a los X Games en Brasil. Nosotros teníamos una rampa en Bogotá, en Cedritos. Aún todavía esa rampa existe, pero es una rampa muy mala. Es muy mala, el escenario es terrible. ¿Y mala quiere decir que está mal hecha? Sí, la rampa no tiene las medidas profesionales, no tiene el material adecuado para poder realizar el deporte como se debe. Pero era la única rampa que teníamos, entonces era la única rampa en la que yo podía entrenar. Pero me quedaba muy lejos de mi casa, entonces yo me acuerdo que yo me iba de mi casa muy temprano, a las 6 de la mañana salía con mis patines, cogía un bus, me iba hasta Cedritos. Y cada vez que yo llegaba a Cedritos, pues la rampa estaba hecha en metal, entonces con el rocío de la mañana estaba siempre mojada y tenía que secarla antes. Ese era como mi calentamiento. Y después de que estuviera seca, entonces empezaba a patinar y después de mi entrenamiento bajaba en patines porque tenía clases de portugués. Yo estaba estudiando portugués preparándome para irme para Brasil. De ahí me iba patinando hasta las clases de portugués, después me regresaba a la casa y seguía entrenando en mi casa, porque en mi casa yo tenía unas rampas pequeñas y unas barandillas que mi papá me ayudó a hacer. Entonces eso fue más o menos, yo duré haciendo eso como 3 meses aproximadamente antes de irme a Brasil.
Y desde el punto de vista de lesiones, o sea, cuando una persona como yo, que jamás se ha tirado de una rampa de eso, o sea, yo siento pánico solamente pensarlo. ¿Qué tan peligroso es? ¿Qué te ha lesionado? ¿Has tenido problemas con eso? He tenido bastantes problemas. Yo creo que en el hospital en Bogotá ya me conocían porque... Viajero frecuente. Sí, sí, sí. He tenido varios accidentes, he tenido bastantes accidentes, incluso tuve uno muy fuerte hace poco, en el 2014, pero ese te cuento después. Pero cuando yo patinaba en Cedritos, entrenando, yo me acuerdo que yo me puse en la cabeza que tenía que sacar una maniobra que es muy difícil, que es el doble salto mortal en una rampa vertical. Sí, bueno, en el patinaje extremo en inglés double backflip, es un doble salto mortal de espaldas en una rampa vertical que es en forma de U. ¿Qué tan alta es la rampa? La rampa tiene que ser de 4 metros de alto, o sea, es alta. Y a eso le sumas lo que con la velocidad que vas y lo que tienes que salir del tope de la rampa, lo que tienes que volar. Tienes que volar por lo menos como mínimo 1,5 metros para poder hacer esa maniobra perfectamente bien. Entonces yo le dije a mi amigo que me acompañara porque estaba decidido a hacer esa maniobra. Entonces así fue, él me acompañó y fuimos a las 6 de la mañana, llegamos a limpiar la rampa, a secar la rampa. Y tenía susto, me imagino. Y sí, estaba lleno de todas maneras con esa adrenalina, ese alguito, que sin embargo eso es lo que te empuja a hacerlo. Eso es lo interesante, porque tú tienes miedo antes de hacer la maniobra, pero estás en un momento donde no hay riesgo. Pero cuando tú estás ejecutando la maniobra es cuando te sientes mejor, sin miedo, y es increíble. Entonces es algo extraño que hay que saber controlar. El caso fue que esa mañana me arriesgué, lo hice el primero, el segundo, pero después me caí y me pegué en la nariz contra el tubo de la rampa. Tiene un tubo. El caso fue que yo me paré, tenía sangre en la cara, y mi amigo me miró, yo le dije, tengo que subirme, tengo que hacerlo otra vez. Y ¿con la nariz? Con la nariz rota y tenía lleno de sangre, y mi amigo me dijo, no lo haga más, no puede hacerlo. Y yo, pero es que ya sé cómo hacerlo, yo ya sabía cuál fue mi error, yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer para terminarlo. Mi amigo no me dejó, fue a la tienda, me puso hielo en la nariz. El caso fue que al otro día yo le dije, tengo que ir. Yo tenía la nariz hinchada y él me dijo, está bien, vamos. Fui al otro día, lo hice y lo caí perfectamente. Y lo logré. ¿Y lo hiciste en los Juegos de Brasil? Y después lo mandé en los Juegos de Brasil. Qué bien. Definitivamente topa un nivel de intensidad y un propósito increíble llegar a eso. Y cuando lograste llegar a Brasil, entonces lograste salir de Colombia, y ¿cómo es desde ese momento, cómo es la vida de un patinador? A partir de ahí fue cuando realmente pasé a ser profesional. Ya pasé a competir en los Juegos Extremos y pasé entre los 10 primeros. Volví al otro año, en el 2004, y pasé a los 5 primeros, y a partir de ahí ya se acabaron los X Games en Brasil, pero entonces me fui para España. Y ahí empezó después todo el circuito en España, y gané muchas competencias en España, en Francia, en Alemania, en Italia. Recientemente tú fuiste elegido como uno de los 22 más, que es una lista de los 22 colombianos que están haciendo una diferencia, o sea, que están poniendo en alto el nombre de Colombia en Estados Unidos. Pero tú me habías contado que 3 veces te negaron la visa para venir a Estados Unidos. ¿Cómo fue que finalmente llegaste a tu sueño americano entonces? Finalmente, después de que salí de Brasil y pasé a Europa, intenté pedir la visa de nuevo y la pedí en España. Es sin duda el circo más famoso del mundo, y cuando volvamos de la pausa, Otto nos va a seguir contando sobre esa experiencia de pasar de las competencias de deporte extremos al circo. Ya volvemos. Ya regresamos con Líderes. Continuamos con Líderes.
Seguimos en esta edición especial de Líderes. Hoy tenemos a un patinador profesional, Otto Bolaños, que justo nos estaba contando cómo llegó a ser parte del circo más famoso del mundo, el Circo del Sol. Otto, entonces llegaste a Estados Unidos y entraste al circo. Yo me imagino que eso tiene que ser un cambio grande porque tú pasas como que de un mundo en el que el deporte y el atleticismo es todo y entras a un mundo artístico, ¿no? Como que le entra todo un nivel de arte a lo que tú estabas haciendo. Háblanos de esa experiencia. Sí, bueno, eso es una combinación. Fue un poco extraño al principio porque yo estaba acostumbrado obviamente a las competencias y a las demostraciones, pero era a otro nivel. Este nivel del Circo del Sol es completamente diferente. El arte y las personas con las que yo estoy rodeado, que son unos talentos increíbles de todo el mundo. Entonces, la mezcla de mi deporte con esa esencia artística y con las coreografías, la música, las luces, le da una magia a lo que es el patinaje. La gente lo ve de una manera diferente, muy linda. Entonces me enamoré del show, me enamoré de lo que hago, del trabajo que estoy haciendo allá y estoy desde hace casi 6 años en el Circo del Sol. Cuando tú dices que es una magia, realmente la gente está de acuerdo contigo. Estás en un show sobre los Beatles. ¿Cómo? ¿Beatles? Sí, es de la banda de los Beatles. De la banda de los Beatles, que lleva casi una década y que llena un escenario de 2.000 personas todas las noches. Todas las noches, imagínate, es impresionante. Y nosotros trabajamos 5 veces por semana, 2 shows por cada noche y los shows se llenan siempre. Y el show lleva 10 años. Y tu vida diaria, tú tienes 2 shows, me imagino que por la noche. ¿Cómo es la vida normal de un patinador del Circo del Sol? ¿Tú tienes un entrenamiento adicional, una dieta especial, maquillaje? Cuéntanos cómo es un día normal tuyo. Varía mucho porque nosotros tenemos diferentes entrenamientos. Normalmente, si no tengo un entrenamiento, entro a las 5:30 de la tarde. Si tengo entrenamientos, empiezo desde las 2:30. Y son entrenamientos que no son solo de patinaje, de danza, de actuación, de citas de vestuario, maquillaje, cosas así. Entonces tengo prácticamente la mañana para mí, para descansar, porque igual yo salgo a medianoche. Yo tengo 2 shows, uno empieza a las 7 y el otro a las 9:30. Entonces yo salgo del show a medianoche, prácticamente llego a la casa a medianoche. Entonces tengo la mañana para descansar, reposarme un poco y prepararme después para ir a los entrenamientos y empezar el show. Y después de tantos años soñando con Estados Unidos y tratando tantas veces de que te dieran la visa hasta que lograste llegar, ¿cómo ha sido tu vida acá? ¿Cómo te has adaptado? Al fin y al cabo es una vida de inmigrante, aunque sea de cierto modo un inmigrante que está cumpliendo un sueño de toda la vida, pero ¿cómo ha sido esa adaptación? Pues imagínate que después de que me negaron la visa 3 veces, hace 1 mes y medio recibí mi pasaporte americano, entonces me volví americano. Felicitaciones, Sí, es un estoy sueño muy feliz cumplido. Porque yo pedí mis papeles por medio de mi talento, vamos a decirlo. Entonces, ellos aceptaron, dijeron que, no me acuerdo cómo se llama, es una categoría que tú puedes sacar tus papeles por el talento, pero tienes que demostrar... Visa de talento excepcional. Correcto, exacto. Tienes que demostrar con, mejor dicho, publicaciones, muchísimas cosas. Entonces un abogado me ayudó con esto, se presentó, lo aceptaron, me dieron después lo que llamamos la Green Card, y después de la Green Card pasé a hacer el pasaporte y hace 1 mes hicimos una ceremonia en Las Vegas, en un juzgado muy bonito, e incluso pasé al estrado y hablé porque era muy emocionante para mí, porque yo siempre quise venir y siempre representando igual mi país, Colombia. Entonces me encanta que puedo juntar Colombia y Estados Unidos y que los 2 países me apoyan. Bueno, pues estaremos esperando la gran noticia del colombiano que hizo por primera vez el triple salto mortal.
Otto, fue un placer tenerte en el programa, qué historia tan increíble y te deseamos muchísimo éxito. Ojalá muchos de nuestros televidentes puedan tener la oportunidad de verte en el Circo del Sol algún día. Claro que sí. Gracias. Gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. En esta edición especial de Líderes tuvimos el placer de conversar con el patinador profesional Otto Bolaños. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en Líderes. A continuación, lo que es noticia.